Bueno, acabo de iniciar la grabación y son las 5 de la tarde, así que mientras vamos, estoy un poco haciendo todo, recibiendo a la gente que va ingresando en la sala de espera, y bueno, viendo muchas caras conocidas. Así que, bueno, muchas gracias primero que nada a todos aquellos que nos vienen siguiendo en este ciclo de conversatorios. Hoy es el tercer encuentro que tenemos en esta iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de La Pampa y de la Fundación Banco Pampa. Está con nosotros hoy también, como en todos los conversatorios, la licenciada Yolanda Carrizo, nuestra subsecretaria de Economía Social, de la cual depende la Dirección General de Agricultura Familiar que tengo a mi cargo. Así que hemos iniciado hace un tiempo esta iniciativa y nos hemos encontrado con una muy grata respuesta de mucha gente a lo largo y a lo ancho del país y también en la provincia, interesadas en participar en esta convocatoria para relacionar y conversar y discutir un poco la relación entre la agricultura familiar y la economía social. Yoli, no sé si estás ahí, Yolanda. Hola, por acá estoy. Buenas tardes para todos, especialmente para Roberto y para Luis, que son nuestros invitados especiales del día de hoy, a quienes vamos a escuchar, y a los demás compañeros de conversatorio, algunos que vienen siguiendo el ciclo, a los nuevos, bienvenidos. Y bueno, vamos viendo qué sale de esto, digamos, en medio de la pandemia, parar un ratito. Es cierto que hay mucha virtualidad, pero parar un ratito para ver si podemos encontrar esta sinergia entre la economía social y la agricultura familiar para hacer más y mejor posibilidades de trabajo, de calidad de vida, de acceso, digamos, a los derechos como ciudadanos de todas y de todos. Así que acá estamos atentos a cada experiencia de cada martes. Bueno, gracias. Bueno, para hacer un uso y darle la palabra rápido, para hacer el mejor uso del tiempo y darle rápido la palabra a nuestros invitados de hoy, los voy a presentar. Tenemos a Luis Caballero. Luis es licenciado en Economía y con múltiples posgrados en organizaciones sociales, economía social, desarrollo local, y además es gerente de extensión del INTA. Y Roberto Cittadini, licenciado en Sociología, y con un doctorado en Desarrollo Rural, y además, bueno, coordinador del MOOC, del curso de Agroecología, que fue un gran éxito este año en el INTA. Tuve el placer de participar con tantísima gente de todo el país y del continente. Así que realmente estamos muy agradecidos de tenerlos a los dos, es un placer, una alegría. Esperamos nutrirnos hoy de esta conversación, de lo que pueda surgir de ella. Venimos trabajando, junto con Yolanda, junto con Sergio Gómez, el director de Economía Social, en fortalecer esta relación entre la economía social y la agricultura familiar, entendiendo que una gran parte de nuestros productores familiares pertenecen naturalmente, y muchos de ellos formalmente, o por lo menos en la actividad concreta que hacen, a la economía social y solidaria. Y para abrir, Luis, para que abras este espacio hoy, bueno, te quería preguntar, lo hemos venido charlando en otros ciclos con otros participantes, pero también quería conocer tu mirada en relación a cuál es el rol que vos ves para la agricultura familiar dentro de la economía social, y cuál es el impacto que crees que puede tener este vínculo en relación a la coyuntura actual que estamos viviendo, de esta crisis tan aguda, que ha venido a ser además empeorada por la situación de la pandemia, ¿no? Bueno, buenas tardes, muchas gracias Mariana, muchas gracias Yolanda, un gusto estar acá charlando un rato y compartiendo con Roberto, que es un viejo amigo y muy respetado, y bueno, con muchos otros, o algunos otros conocidos que he visto ahí en
en el que están dentro del chat. Para ser breve, un poco algunas ideas en relación al tema que me pedías aportar alguna reflexión. Para empezar, hace unos días, a raíz de esto, o primero alguna idea respecto de la pandemia, digamos, para después compartir alguna otra en relación al rol de la agricultura familiar. Respecto de la pandemia, circuló hace unos días o hace unas semanas con esto del WhatsApp y muchas cosas que salen a veces en chiste, pero que tienen una dosis de crítica y de agudeza en el análisis, un meme que decía que en la pandemia aprendimos que la economía se derrumba si no vende productos inútiles a gente que está hiperendeudada, que es posible reducir la contaminación si existe la voluntad colectiva y política para hacerlo, y que las personas peor pagas y más precarizadas son las más esenciales, ¿no? Como 3 lecciones que nos dejaba la pandemia. Y me parecía que era, además de muy, muy justo y muy gracioso en el análisis, que era interesante traerlo para empezar, en el sentido de que me parece que tenemos que ampliar un poquito la mirada y pensar la prepandemia, ¿no? Porque antes de esta pandemia del coronavirus, ya teníamos otra pandemia, que era una pandemia de la desigualdad, ¿no? Y entonces, desde ese lugar es que tenemos que entender la pandemia actual del coronavirus en clave de las economías populares, ¿no? ¿Alguna idea sobre esto? En estos días, en estas semanas, en estos meses de la pandemia, hemos escuchado mucho respecto de el comentario de quédate en casa, ¿no? Lavate las manos. Muchas recomendaciones que tienen que ver con lo sanitario y que son efectivamente, muy reales, muy importantes, pero que también vienen a poner de manifiesto derechos como el derecho a la vivienda, el derecho al abrigo, el derecho al agua potable, el derecho al no hacinamiento, ¿no? Que son derechos que teníamos naturalizado su incumplimiento, ¿no? O sea, a raíz de la pandemia se ha puesto en la escena, en el debate político, por ejemplo, que en Argentina tenemos más de 4.400 barrios populares, que eso surge de un registro, el RENAVAP, que hay más de 4 millones de personas que viven en esos barrios, que tienen un montón de carencias en este sentido: acceso al agua, acceso al techo, acceso a una vivienda digna. También la pandemia nos permite problematizar respecto de la idea del trabajo esencial y cómo se lo reconoce, ¿no? Y lo que está por detrás de eso es el derecho al trabajo, el derecho al trabajo decente, al trabajo digno, ¿no? Porque antes de la pandemia, en la vieja normalidad de la lógica del mercado, estaba bien que Messi o que Susana Jiménez gane más que los médicos, que los enfermeros, que los maestros, que los campesinos, que los agricultores familiares, ¿no? La pandemia nos permite como discutir o rediscutir cuáles son los trabajos esenciales y por qué esos trabajos que estamos considerando esenciales en este contexto no están siendo reconocidos en el mercado en términos de su remuneración, ¿no? También la pandemia viene a poner, o es una oportunidad para poner de manifiesto y poner en el debate público la crisis del mundo del trabajo, ¿no? Como una crisis de reproducción social, o sea, de millones de personas que si no trabajan en alguna changa, en alguna actividad que se puedan generar, no comen, no pueden reproducir su vida, ¿no? Y entonces pone arriba de la mesa la emergencia de esto que llamamos la economía popular, ¿no? Por ejemplo, con el ingreso familiar de emergencia, había una estimación previa de parte del gobierno de que iba a haber unos 3 millones de inscriptos, y cuando se lanzó hubo más de 12 millones de inscriptos, ¿no? Y de esos 12 millones, casi los 12, 11 millones y pico, terminaron siendo efectivamente que cumplían los requisitos y que estaban entonces, ¿no?, dentro de ese. Entonces, viene a poner de manifiesto que hay muchas formas de trabajo que no están dentro o concebidas o contempladas dentro de la forma del trabajo asalariado, y que en el caso de Argentina son casi el 50% de la población económicamente activa, ¿no?
Ahora, todo esto no solo se da, todas estas características de esta prepandemia, no son solo de la Argentina, ni es que solo se agudizaron a raíz del coronavirus, ¿no? El problema de la desigualdad ya desde antes del coronavirus, a nivel global, las 8 personas más ricas del mundo concentraban el 50%, la misma riqueza que el 50% de la población más pobre. Y aún durante estos meses, aún durante la pandemia, Oxfam, por ejemplo, ha analizado que desde marzo hasta ahora, en América Latina y el Caribe, la riqueza de los multimillonarios en nuestra región ha crecido un 17%, y que hay 8 nuevos multimillonarios en América Latina, ¿no? Nos podríamos poner contentos y celebrar que la meritocracia ha permitido que haya 8 nuevos multimillonarios. El problema es que al mismo tiempo también hay 52 millones de nuevos pobres en América Latina, desde marzo hasta ahora, y 40 millones de nuevos desempleados, ¿no? Entonces, todo este escenario hace que, por ejemplo, hasta la CEPAL, ¿no?, esté planteando la necesidad de que los países de América Latina desarrollen políticas de ingreso universal, de ingreso de emergencia, hasta habla de un nuevo estado de bienestar, de un nuevo pacto social, ¿no? Porque la pandemia ha venido a acelerar dinámicas de crisis y la contradicción propia entre el capital y la vida, que ya estaba presente en la lógica del funcionamiento de la economía y de la sociedad en la prepandemia, ¿no? Y la pandemia hace evidente, ¿no?, este sinsentido el sinsentido de este nivel de desigualdad, y también al mismo tiempo abre la posibilidad de que nuestras sociedades pongan arriba de la mesa esto y asuman discutir esto, ¿no? Por ejemplo, como está pasando ahora, con el impuesto extraordinario a las grandes fortunas, ¿no? Porque el virus nos puede atacar a todos por igual, pero la pandemia no nos afecta a todos por igual porque hay una estructura de desigualdad que potencia los efectos, ¿no? Ya teníamos una pandemia de la desigualdad antes de esta pandemia del coronavirus, ¿no? Entonces, creo que en ese contexto de situación, de lo que significa la prepandemia, de la pandemia de la desigualdad, es que se da esta pandemia del coronavirus, que nos trae problemas, pero que también nos abre posibilidades para pensar el rol y los desafíos de la agricultura familiar y campesina y de sus organizaciones, ¿no? Y sobre esto también 2 o 3 grupos de ideas para abrir el debate y escuchar después a Roberto y conversar con las compañeras y los compañeros. ¿Cuál es el rol de la agricultura familiar campesina e indígena en la construcción de otra economía, ¿no? Primero, creo que una primera reflexión tiene que ver con que el hecho de que hablemos de agricultura familiar campesina e indígena en sí mismo, el concepto en sí, ya es un ejemplo de una capacidad de acción política, de una capacidad de producción política que los movimientos sociales, los movimientos campesinos, de pequeños productores, de la agricultura familiar, han logrado alcanzar, han logrado instalar en el debate político, en las políticas públicas y en las leyes, ¿no? Reinstalando el debate de la cuestión agraria, ¿no? Y instalando conceptos como los de nuevos conceptos, nuevos paradigmas, como los de soberanía alimentaria, los de agroecología. Roberto va seguro a profundizar sobre esto. Y esto no ha sido de un día para el otro, ha sido un proceso histórico, donde en América Latina como región ha tenido un rol muy importante, ¿no? Desde con el regreso de las democracias en las décadas de 1980, en los 90, todo un resurgimiento de las organizaciones campesinas, indígenas, con el nacimiento primero del Movimiento Sin Tierra de Brasil, después toda una movilización continental en torno a
1992, por los 500 años del descubrimiento de Europa, ¿no? Tendríamos que decir, que se llamó el Grito de los Excluidos, todo un resurgimiento de organizaciones indígenas, de todo ese proceso en el que surgen muchas organizaciones, como la Clopia Campesina, el Maela, etcétera, se va abriendo y se va habilitando un espacio de disputa y de diálogo y de debate en distintos ámbitos institucionales, tanto a nivel regional como a nivel global, en el fondo para discutir el acceso a la alimentación, la cuestión de la alimentación, el derecho a la alimentación, ¿no? Primero en la FAO en 1996, con la Cumbre Mundial de la Alimentación, donde FAO plantea el concepto de seguridad alimentaria, los movimientos en la contracumbre dicen, no, tenemos que hablar y discutir la soberanía alimentaria. En el Mercosur, nosotros en el Cono Sur de alguna manera fuimos bastante pioneros también en eso con la REAF, la Red Especializada de Agricultura Familiar, que como espacio donde no solo los gobiernos se reunían a discutir o a pensar, a debatir la cuestión de la agricultura familiar, sino también las organizaciones de los países miembros, y ahí las organizaciones de Brasil tuvieron un rol muy protagonista en empujar en todo ese proceso. Eso sigue en los 2000, se crea a mediados de los 2000 la figura del relator especial del derecho a la alimentación en Naciones Unidas. A partir del 2011-2012, cuando llega Graciano da Silva a la FAO como que cobra otro impulso y abre todo un lugar de debate a los movimientos campesinos y de la agroecología en el Comité Internacional de Planificación, la CIP. Y todo eso va llevando cada vez mayores niveles de institucionalidad, ¿no? En 2014 la Declaración del Año Internacional de la Agricultura Familiar, FAO hace un primer simposio reconociendo el tema de la agroecología, invitando a los gobiernos de los países del mundo a discutir sobre la agroecología, después Naciones Unidas con la Declaración de Derechos Campesinos, bueno, todo un proceso donde se va ganando en estos 30, 40 años, pero bueno, sobre todo en estos últimos 20, se va ganando en institucionalidad, en reconocimiento a la agricultura familiar y campesina, a la soberanía alimentaria, a la agroecología, que eran palabras que antes ni siquiera estaban permitidas en los ámbitos institucionales, de los gobiernos, de la FAO, y sancionándose leyes, ¿no? En el caso nuestro en el año 2014, con la ley de reparación histórica y de declaración de interés público de la agricultura familiar campesina indígena, creación de distintas áreas en ministerios, en secretarías, en el INTA ha ocurrido también lo mismo, a nivel provincial, etcétera, etcétera. Entonces, un primer hecho es que estemos hablando de agricultura familiar campesina indígena es un primer ejemplo, es una primera muestra de esa potencia política, de esa capacidad de producción política que tienen las organizaciones del sector y que han podido abrir esos ámbitos y esos espacios de debate, ¿no? También, dicho esto, también hay que decir y hay que reconocer que aún a pesar de esto persisten condiciones estructurales que son muy adversas para el desarrollo de la soberanía alimentaria y de la agroecología, ¿no? Por ejemplo, eso se da tanto a nivel del sistema, de cómo está conformado y cómo se va transformando el sistema agroalimentario a nivel global, pero también en el caso argentino, ¿no? En el caso argentino, los datos de los censos nos vienen mostrando que el modelo agropecuario argentino cada vez más expulsa a los pequeños productores, ¿no? Han desaparecido entre el último censo, ahora hace poquito, del 2018, y el anterior, del 2002, han desaparecido un 25% de los productores, y si miramos 30 años para atrás, es casi el 40%, más del 40% los productores que han desaparecido, y al mismo tiempo la tierra se concentra, aumenta la superficie promedio por establecimiento, ¿no? Y se nos da la situación donde, por un lado, el 1% de los productores más grandes concentran el 36%, más del 36% de la tierra que se trabaja, mientras que el 54% de los productores más pequeños solo acceden al 2% del total de la tierra trabajada, ¿no? El 1% con 36, el 54% con el 2%, ¿no? Una situación donde se sigue, la pandemia de la desigualdad sigue estando muy vigente, ¿no? Entonces, ese es un poco, me parece, el escenario, un diagnóstico o una caracterización de ese escenario.
¿qué puede en ese escenario, cuáles son los desafíos, ¿no? Y qué es lo que puede la agricultura familiar campesina indígena aportar a la construcción de otra economía? Bueno, me parece que la respuesta a esto pasa por asumir o reconocer que cada vez en la sociedad hay más preocupación y más conciencia sobre la necesidad de cambios en el sistema agroalimentario de la agricultura industrial, ¿no? Por las distintas consecuencias ambientales, climáticas, sociales y de la salud humana, ¿no?, que tiene. Y esto se plantea tanto desde, no sé, el movimiento Sin Tierra de Brasil, que dice que la lucha por la tierra en el siglo XXI, la lucha de la reforma agraria en el siglo XXI es la lucha por la alimentación, hasta el mismo Comité de Agricultura de la Unión Europea, que está planteando como un Green Deal de la estrategia de la granja al plato, y para el año 2030 que la Unión Europea tiene que reducir el 50% del uso de los plaguicidas que actualmente usa, que al menos el 25% de las tierras agrícolas tienen que estar en producción ecológica, que tiene que haber un etiquetado que diferencie los alimentos que son sostenibles en cómo se han producido de los que no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, la pandemia nos presenta o se presenta como una posibilidad, una oportunidad en términos políticos, de que en muchos lugares, en distintos lugares del mundo al mismo tiempo, estamos tomando conciencia o podemos tomar conciencia, para plantearlo como potencia y como posibilidad al mismo tiempo, de que necesitamos, por un lado, respetar y valorar a los campesinos y a los agricultores familiares, a los pequeños productores que producen el alimento que consumimos quienes vivimos en las ciudades, que necesitamos dar prioridad a la producción local, a la producción de cercanía, a la producción agroecológica. Me contaban compañeros de INTA de Entre Ríos el otro día, alguno capaz anda por ahí, en varias localidades, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, etcétera. A raíz de la pandemia hubo todo un debate en la sociedad, en la sociedad de esas ciudades, respecto de la verdura que venía del mercado central, y por qué, y que que hubo casos de contagios en esos verduleros o comerciantes que iban a buscar verdura del mercado central, y entonces que se dio todo un debate a nivel local de por qué se traía verdura de 400, 500, 300 kilómetros en vez de aprovisionarse la ciudad de la producción local, de cercanía, ¿no? Bueno, y eso en otro plano se está dando en todas las ciudades, la mayoría de las ciudades de Argentina, que estamos viendo que hay una explosión del consumo de los nodos de consumo, de los bolsones, de las distintas estrategias de comercialización de los productos de la agricultura familiar y de la economía social, bueno, mucho interés y mucha demanda, ¿no? Entonces, también nos hace tomar conciencia que la producción y el consumo se tiene que organizar sobre criterios no solo de criterios económicos, sino sobre criterios de sostenibilidad ambiental, ¿no? Que hay cosas que la sociedad ya no tolera, ¿no? Hace unos años había supermercados de élite en la ciudad de Buenos Aires donde las mandarinas te las vendían peladas y puestas una al lado de la otra sobre una bandejita de telgopor y envueltas en papel film, ¿no? Cuando la mandarina es algo que viene de la naturaleza, ya viene con un sistema de pelado automático que inmejorable, ¿no? O sea, bueno, sobre ese tipo de cosas cada vez hay mayor conciencia, y también sobre el rol que tienen que tener los consumidores, ¿no? En saber, en controlar, en ser sujetos, en ser protagonistas en su alimentación, sobre el comercio justo, ¿no? Sobre el comercio justo como un comercio transparente, ¿no? Poder, a diferencia de los productos convencionales, que no se sabe bien cómo se construyen los precios, ¿no? Hoy, por suerte, en distintas, tanto en las cadenas de comercialización alternativa, en las redes de comercialización, en los nodos de consumo, como también incluso el mercado central mismo, por ejemplo, ¿no? Que hace un acuerdo de precios transparentes para mostrar y transparentar de cara a la sociedad cómo es la cadena, porque antes pasaba que los horticultores del cordón hortícola platense producían, trabajaban, y entre lo que les pagaba el que les venía a comprar a culata de camión la jaula, y lo que pagaban por la tierra, por la semilla, por los insumos,
no les quedaba nada, ¿no? Eran el jamón del sándwich en esa cadena, donde ese precio que ellos vendían en las verdulerías de la Ciudad de Buenos Aires, a media hora de su quinta, se vendía 1000% más, 800% más, 1200% más, ¿no? Entonces, esa organización de los productores, de los horticultores, la UTT, el MTE, distintas organizaciones, y la relación y la articulación en distintos espacios del Estado, por ejemplo, hoy en la Comisión del Mercado Central, hace que estos debates se empiecen a dar con otra escala, ¿no? Entonces, la pandemia se nos presenta como una oportunidad para, en otros ámbitos, por fuera de los que ya desde siempre venimos trabajando y pensando y discutiendo los temas de la agricultura familiar, campesina, indígena, en ámbitos urbanos, en ámbitos más de sectores medios que capaz no tenían otra cercanía, otra conexión con estos temas, se tomen conciencia y se empiece a problematizar su alimentación, y a partir de eso, a partir de politizar la alimentación, empezar a poder pensar estos temas, ¿no? De la soberanía alimentaria, de en manos de quién, ¿no? Las tierras, las semillas, el agua, ¿no? Y de que sean manos de quienes producen los alimentos para el pueblo, ¿no? Entonces, en definitiva, la pandemia se nos presenta como una oportunidad donde también, para pensar el rol de la agricultura familiar y campesina en la post-pandemia, donde lo que necesitamos es esto, ¿no? Es poder aportar a construir una economía más social, más solidaria, más popular, ¿no? Y desde la agricultura familiar y campesina, hace muchos años los movimientos lo vienen planteando, ¿no? De que es la agricultura familiar y campesina la que puede alimentar al mundo y enfriar el planeta al mismo tiempo, ¿no? Frente a esa necesidad, esa imperiosa necesidad que tenemos como humanidad, la agricultura, los movimientos campesinos y la agricultura familiar nos proponen, nos plantean, ¿no? La agroecología, la soberanía alimentaria, la economía social y solidaria. Creo que por ahí tenemos muchos de los desafíos centrales de lo que viene. Me quedo por ahí. Gracias. Bárbaro, Luis, excelente. Creo que has tocado todos los temas, los que nos preocupan, los socioeconómicos, lo que nos está ocurriendo como sociedad y lo que le ha ocurrido en los últimos 30, 40 años a nuestros productores de la agricultura familiar. Y para preguntarle a Roberto y darle espacio hoy, bueno, ¿qué papel juega la agroecología en esto, ¿no? ¿Cuál es el papel que en este escenario que nos ha planteado Luis juega la agroecología, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también como concepto social y hasta político, ¿no? Estás en mute, Roberto. Bueno, gracias Mariano, Yolanda, por la invitación, un gusto compartir con todos ustedes. Bueno, Luisa nos ha hecho un programa muy amplio de las principales problemáticas y del dilema en el que estamos insertos en este momento de la humanidad, ¿no es cierto?, que nos va a pasar la pospandemia, como todos deseamos, o muchos deseamos, no volver a la normalidad, sino construir otra normalidad, ¿no es cierto?, porque la normalidad que teníamos ya no nos gustaba y quedó claramente manifestada en esta pandemia, agravando las desigualdades, como bien nos planteaba Luis. Yo intentaba reflexionar cómo ligar los conceptos de agricultura familiar, agroecología y economía social y solidaria. Habría muchas maneras de ligarlo, de articularlo, pero lo pensaba como que son conceptos y realidades que están emergiendo y tomando cada vez más fuerza o recuperándose a raíz justamente de la crisis en que está inserto el sistema agroalimentario, no solo el sistema agroalimentario, sino el sistema socioeconómico en general, el capitalismo en general, y yo diría que estamos en una crisis civilizatoria en el sentido de qué tipo de relación hemos construido los seres humanos con la naturaleza y los seres humanos entre nosotros, ¿no es cierto? Lo que está en crisis es la modernidad como modelo de desarrollo, que generó inmensos progresos, pero con consecuencias que estamos viviendo también en este momento, ¿no?
las externalidades que se suelen decir en algunos casos. Y yo voy a hacer un paseo largo, pero cortito. Voy a ir muy lejos, voy a partir de lejos, pero lo voy a hacer cortito, ¿no? Digo, la modernidad nace filosóficamente con Descartes, y donde se pone al hombre como centro del universo, la razón como la razón del hombre, con capacidad de razonar, de pensar, de conocer. Para Descartes era el hombre blanco, el hombre, no la mujer, y el hombre blanco, como dijera Zaffaroni en un librito muy recomendable que es la Pachamama y el humano, creo que se llama. Bueno, esa pretensión que nos marca desde la modernidad hasta la actualidad llevó a que se conciba a la sociedad y al ser humano como separado de la naturaleza, como diferenciado de la naturaleza y teniendo la naturaleza a su disposición para utilizarla, para dominarla, para generar el proceso de desarrollo y crecimiento. Y efectivamente así lo hizo. Cuando el instrumento privilegiado de este dominio de la naturaleza fue la ciencia y la tecnología. Simultáneamente con la modernidad se desarrolla el conocimiento científico, el desarrollo tecnológico, y eso le da un potencial y una capacidad de dominio de la naturaleza, articulado a su vez con el sistema capitalista emergente y que continúa hasta nuestros días con distintas etapas. Este modelo de capitalista basado en la empresa, basado en el interés individual, en la búsqueda de los beneficios individuales, demostró una potencialidad impresionante en este dominio de la naturaleza y explotación de la naturaleza, ¿no es cierto? Que una cuestión, uno de los hitos paradigmáticos es el consumo de la energía fósil, ¿no es cierto? El consumo de energía fósil, que es cimiento de nuestro desarrollo, es la utilización de algo que la naturaleza ha tardado millones de años en constituir, despilfarrarla en un par de generaciones, no solo despilfarrarla, sino generar un impacto negativo en el medio ambiente, digamos, porque todo el impacto de este modelo civilizatorio, este modelo productivo, la emisión de gases de efecto invernadero, etcétera, que hace que hoy el dilema es la pandemia hoy, pero el dilema más vasto y de más alcance es que estamos en un mundo que tiende con grave riesgo de la supervivencia de la civilización y del ser humano, ¿no? Bueno, para ir lo más rápido posible a lo que nos convoca, digamos que este modelo de modernidad y de dominio de la naturaleza se expresa en particularmente fuerte en el sistema agroalimentario. El sistema agroalimentario que tiene un hito fuerte a mediados del siglo XX, con lo que es conocido como la Revolución Verde, que con el argumento, la realidad del crecimiento poblacional, la demanda cada vez mayor de alimentos que se visualizaba a la época, desde la ciencia, la tecnología, de las instituciones, se propone y se plantea la necesidad de aumentos importantes de la productividad para dar cuenta de esta demanda creciente de alimentos en la población. Y aparece una alternativa, un modelo que no era el único posible, hoy lo vemos, hoy es claro que no era el único posible, que era aumentar los rendimientos y en un paquete tecnológico que básicamente se basó en el mejoramiento genético de semillas de alto rendimiento, pero estas semillas de alto rendimiento, para que funcione bien el sistema, tenían que ser homogéneas, igualitas, tenían que ser en parcelas en monocultivo, para que expresen todo ese potencial. A su vez necesitaba fertilizantes, entonces aparece el fertilizante químico, pero a su vez, como era el monocultivo, perdía el control natural que el campesino, la agricultura familiar ha tenido históricamente de la combinación, la biodiversidad como estrategia de control de plagas y enfermedades, y para este caso entonces había que aplicar agroquímicos. Bueno, ese inicio, el modelo que continúa hasta nuestros días,
y que ha tenido, sí, claramente impacto importante en la productividad, fue resaltado, ¿no? Tuvo un premio Nobel, se me borró el premio Nobel, allí me acuerdo, por haber creado este mejoramiento genético. Norman Borlaug, ¿no? Norman Borlaug. Bueno, en Argentina esto se expresa de manera fuerte y creciente y tiene un hito fuerte en mediados de los 90, cuando para toda la región pampeana, no solamente pampeana y periférica, se instala y se consolida el modelo de producción, la sojización que se llama, que es a partir de la semilla transgénica asociado a la siembra directa, que la siembra directa en sí misma es una técnica que se considera virtuosa porque evita el deterioro, pero en sí misma, pero sola no alcanza, o sea, la siembra directa y toda la prédica de la sustentabilidad de la siembra directa escondió los efectos perversos que hoy son cada vez más claros de un modelo agropecuario tendiendo al monocultivo, con necesidad creciente de agroquímicos para controlar la maleza, que cada vez se hicieron más resistentes, y creando una economía extractivista, porque hoy hay estudios del INTA que muestran que que hay regiones en la región pampeana que han perdido entre el 30 y el 50% de su fertilidad. Entonces estamos aportando nutrientes. Bueno, y además, esto ya lo marcó Luis, la concentración, el vaciamiento de los campos, cada vez una producción más concentrada y más alejada de justamente bueno, ante esto, la agroecología se plantea como una alternativa en principio, una alternativa desde lo agronómico, donde, bueno, la agroecología plantea una sinergia entre de la ciencia de la ecología y de la agronomía, o sea, articular los principios ecológicos al servicio de la producción, pero respetando las dinámicas de la naturaleza o recreando las condiciones de sinergias que se producen en los procesos naturales. Entonces, el eje de la agroecología es el fomento de la biodiversidad, la máxima de biodiversidad posible, la combinación de cultivos, la secuencia de cultivos, etcétera, que es, o sea, un paradigma completamente diferente al de la Revolución Verde, digamos. En lugar de simplificar el ecosistema, volvemos a complejizarlo, siempre con la ayuda de la ciencia. Con la ayuda de la ciencia, no solo con la ayuda de la ciencia, sino también del conocimiento campesino, del conocimiento práctico, digamos, porque también en todo este proceso se reveló que lo que la Revolución Verde y la planificación intentaba cambiar la forma de funcionamiento del campesinado, resulta que hoy lo estamos valorizando, porque el campesino trabaja en base a la diversidad, en base a la combinación de cultivos, en base a no poner todos los huevos en la misma canasta y tener diversificación productiva, tanto por los efectos de sinergia en lo biológico como por lo económico, digamos, ¿cierto? Y teniendo la soberanía alimentaria, garantizando su alimentación, cosa que con la especialización fue perdiendo, o sea, el campesino fue perdiendo crecientemente grado de autonomía cuando no fue directamente expulsado. Entonces, y ya cerrando, porque a mí lo que me parece interesante es que vayamos después a un intercambio, ¿no? Entonces la agroecología aparece, ya decía, desde el punto de vista agronómico, con un cambio completamente del paradigma que signó esta civilización, y es el reencuentro del hombre con la naturaleza, el respeto de la naturaleza, combinando una visión filosófica, si se quiere, de pensadores posmodernos que lo plantean de esta manera, pero también con la visión de los pueblos originarios, que históricamente han tenido esta visión de respeto a la madre tierra. Pero obviamente que este respeto a la naturaleza debe incluir el respeto por los otros seres humanos, por el prójimo, por el hermano, por las hermanas. Entonces, por eso la agroecología, rápidamente, que emerge tal vez más desde lo agronómico, se le van incorporando valores y otros principios que tienen que ver también con la equidad, con el acceso, con la soberanía alimentaria, que es el derecho de los pueblos y de las comunidades
a producir su alimento en función de sus preferencias, de sus necesidades, pero sus preferencias también. Entonces, aparece claramente una articulación con la agricultura familiar. La agricultura, el campesinado tiene en sí mismo muchos de estos principios agroecológicos, no necesariamente, tampoco hay que mistificar, digamos, de que porque sea campesino va a ser todo bien, pero hay un aprendizaje histórico que le permite tener conocimiento. Pero articulando con el conocimiento científico, digamos, es esa estructura social, familiar o campesina la más coherente para el desarrollo de la agroecología, porque mal podría haber un desarrollo agroecológico con el modelo socioeconómico, por ejemplo, de la sofización, donde un agente en Buenos Aires con una oficina y varios teléfonos te puede manejar 40.000 hectáreas porque es un paquete simplificado donde bajan órdenes de lo que hay que hacer. La agroecología implica una mirada y una cercanía con los procesos. Hay principios, sí, pero requiere una dedicación diferente. Lo interesante hoy, Luis dijo algo de eso, es que más allá de esta parte más crítica que yo hice del sistema agroalimentario, hoy tenemos múltiples ejemplos que marcan que la agroecología es posible. Tenemos ejemplos de distintos niveles, tenemos los ejemplos de los periurbanos argentinos, el más conocido es el caso del UTT o el MT en el Gran Buenos Aires, que han desarrollado colonias agrícolas y toda una oferta productiva agroecológica en esas colonias con sistemas de comercialización propio. Entonces ahí la economía social, una economía que está planteada en función de las necesidades, de una equidad entre todos los participantes del circuito, está claramente integrado y ahí es un claro ejemplo que integra producción agroecológica, agricultura familiar y economía social, ¿no es cierto? Pero bueno, también la agroecología está mostrando, mismo en la región pampeana, en la agricultura chacarera o extensiva, un potencial con múltiples experiencias de muchos grupos de cambio rural, con la experiencia, la que yo más conozco es la de Barro, en el sur de la provincia de Buenos Aires, que hay experiencias en parcelas demostrativas agronómicas, pero también ya mucho en cambio de productores que muestran un modelo que basado en combinación de cultivos, en cultivos de cobertura, en la integración de la agricultura y la ganadería con la agricultura, etcétera, muestra que logra mantener rendimientos similares y que tiene una rentabilidad mayor porque achicaron notablemente los costos. O sea, toda la agricultura convencional, la agricultura industrial, se ha basado sobre todo en los últimos tiempos, un crecimiento permanente de costos por utilización cada vez mayor de insumos y rendimientos relativamente estancados. Y en cambio en la agroecología hay una drástica reducción del costo de los insumos y lo que aparece más importante es la gestión, la capacidad técnica, el saber hacer en el predio, haciendo un seguimiento más detallado y no en base a recetas, sino en un aprendizaje colectivo. Muy importante el aprendizaje que se hace a través de los grupos, de las redes, porque no hay recetas, porque la agronomía no ha tenido una preparación y un abordaje agroecológico. Así que, bueno, yo por acá lo dejaría, digamos, eso cuando la ligación con la economía social, bueno, ya lo planteó bastante Luis, pero está muy, muy articulado los tres conceptos, la agroecología, soberanía alimentaria, agricultura familiar, economía social, porque tiende a una recuperación de lo local, de la economía de proximidad, del abastecimiento local, o sea, cada vez más uno de los programas que en las discusiones postulamos como de interés y con una virtuosidad muy grande sería que cada uno de los pueblos de nuestro país sea capaz de producir sus periurbanos de manera agroecológica para abastecer su propia ciudad.
eso, pueblos chicos, pueblos grandes, es un modelo que en algunos casos se empieza a dar y tiene una virtuosidad increíble porque, bueno, ahí combina producción sana, ambiente sano, protagonismo de la agricultura familiar, circuito de comercialización corta, en fin. Bueno, yo dejo esta reflexión por ahí, más que nada como un disparador, a ver si generamos un intercambio entre todos. Gracias. Bueno, perfecto. Bueno, han hecho un paneo general muy amplio y también muy profundo de una problemática que sí que venimos viendo. Y también aprovechemos estos minutos que tenemos para intercambiar. Veo ahí muchos compañeros conocidos, con experiencia, algunos funcionarios, o productores, compañeros del INTA, y la verdad que abrirles a las preguntas, o los comentarios, las reflexiones que quieran hacer en este ratito que nos queda, y después invitarlos a los que quieran seguir a través del foro que tendremos abierto en el aula virtual de la Fundación Banco Pampa, que ahora voy a pasar por el mail los detalles, pero es básicamente hay que entrar a capacitaciones.fundacionbancolapampa.com.ar y se ingresa con el número de DNI de cada uno de ustedes que está inscripto y con la contraseña de Desarrollo 2020, pero para que les quede lo voy a poner ahora en el chat mientras abrimos a las primeras preguntas. Manu, ¿estás ahí? ¿Querés decir algo? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Sí, un poco coincidimos, creo, todas en el diagnóstico, ¿no? Venimos charlando más o menos de todo lo que dejó en evidencia esta pandemia. Y también creo que coincidimos en la importancia y el rol que tiene la agricultura familiar, la agroecología y la economía popular en la recuperación y en la creación de trabajo, en el abastecimiento local, en el fortalecimiento de las economías locales, las economías regionales, es muy, pero muy importante. Ahora nos encontramos con algunos obstáculos, ¿no? Que es algo que por ahí venimos viendo, que tienen que ver, uno y el principal creo que, bueno, tiene que ver con el problema de la tierra, que es un problema que la mayoría de los productores tienen, por un lado, y la verdad es algo que, digamos, como que no hay mucha tierra. Sí hay tierra para otras cosas, pero a veces la tierra para la producción no se consigue. Y eso es realmente un problema. Otro de los problemas es que los pequeños productores, y a veces se dificulta mucho el acceso a las tecnologías. Si bien vemos que hay un avance, digamos, desde el gobierno, ahora se están dando muchos programas que apuntan hacia el abastecimiento local, hacia fomentar todo lo que tiene que ver con la economía social y popular. Todavía, digamos, es como que falta esa parte que llegue a todos y a todas, ¿no? Y por otro lado, otra de las cuestiones es la falta de recambio generacional, por decirlo de alguna manera, de los productores y las productoras. No hay, por lo menos de lo que se ve desde acá, ¿no? Desde lo local, yo estoy hablando desde General Pico, desde La Pampa, y por ahí no hay muchos jóvenes o nuevas generaciones que quieran volver a trabajar la tierra, o no es algo por ahí muy, muy tentador, digamos. Acá, digamos, estamos en un lugar que es sojero principalmente. Y eso logró la expulsión de toda la gente que por ahí trabajaba en el campo, que se viniera a la ciudad y a trabajar de cualquier cosa. Entonces se perdió un poco eso. Pero bueno, son cuestiones que es para comentarlas y para pensar, digamos, cómo hacemos para poder acceder a la tierra, para poder acceder a las tecnologías y para generar que haya nuevas generaciones de productores y productoras que trabajen para
producir alimentos para el pueblo. Eso más que nada quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Manu. Bueno, Manuel Lasarte es funcionario de la Municipalidad de General Pico y además referente provincial del MTE en La Pampa. ¿Está bien, Manu? Te presento porque... Roberto, Luis, ¿alguna reflexión en torno de esta pregunta que sé que es compleja para todos y es absolutamente cierta, ¿no? Sí, puede ser. No tengo una reflexión, no una respuesta, porque es muy difícil. Yo pienso que hay cosas que pueden ser más de corto plazo y cosas más de largo plazo. Obviamente, lo que yo estaba contando, mientras persista esta lógica del modelo sojero, si me comentás que en Pico predomina la soja, es muy difícil que si no hay algunas medidas de políticas más generales, puedas cambiar esa dinámica especulativa de producción de corto plazo, de busca de máxima rentabilidad. Para cambiar eso se requiere construir alternativas políticas que no son mágicas, las tenemos que construir entre todos si se quiere, digamos. Yo creo que mantener este modelo de sojización, y acá les estaría hablando a los políticos, ¿no? Es suicida, digamos, porque la Argentina a nivel siempre te corren con que hay que obtener divisas, que bueno, que está bien, todo lo que vos quieras criticarlo, pero es importante acá tener divisas, entonces tenemos que seguir con la sojización. Y eso o es una falsedad o es de muy corto plazo, porque este modelo, bueno, una que nos estamos comiendo el capital natural, pero otra que también a nivel internacional, esto que comentaba Luis Caballero, por ejemplo, de que Europa está cada vez más avanzando hacia medidas, tendiendo a una producción más verde, cada vez hay más exigencias a nivel internacional y en los organismos internacionales las va a haber y es bueno que la haya, porque si no vamos al suicidio como humanidad, digamos. Y nosotros vamos a tener que, si queremos garantizar el mercado de futuro, tenemos que ir hacia una producción sana, una producción de calidad, y entonces, evidentemente, en algún momento las políticas tendrán que cambiar la lógica de incentivo que tiene actualmente. Pero bueno, eso escapa seguramente a los que estamos en esta reunión, lo que no quise decir que no hay que pelear por eso. Pero si no, capaz que hay que pensar en qué tenemos al alcance local, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo decía darse una estrategia de cada municipio de ver de abastecer el pueblo, bueno, ver si hay productores de cercanía que se pueden reconvertir, pero también generar nuevos productores. O sea, hay también en muchos lados, conozco varias experiencias, tendencia a jóvenes que en otros lados se llaman neorurales o que quieren dar la pelea en muchos casos, a partir de la huerta, se agrandaron, hicieron 2, 3, 4, 5 hectáreas y están generando experiencias de abastecimiento local interesantes. En Mar del Plata hay muchos casos, en Balcarce, y eso creo que se da por todos lados. O la experiencia de agricultura urbana que se está dando, por ejemplo, en Rosario. Antonio Latuca, lo escuchaba el otro día, que uno de los pioneros ahí, y decía, bueno, tierras hay en el sentido, y él decía las tierras disponibles, no diciendo hacer una reforma agraria, simplemente dice, bueno, en el caso de Rosario, las tierras que están alrededor de la línea de ferrocarril, los espacios públicos destinados a espacios verdes urbanos. Ahí podemos hacer convenios y hacer parques huertas, incluir trabajadores de la economía social generando proyectos productivos. Rosario lo hizo con mucho éxito, hace muchos años lo viene haciendo, y genera una producción interesante, no llega a ser el que abastece la ciudad aún, pero y genera fuente de trabajo para los que participan, y bueno, va contribuyendo a generar una cultura alternativa en calidad de alimento y en la forma de distribuirlo. En fin, sí, es un desafío, pero yo digo, lo que decía eso, hay cosas más estructurales, más de política, y otras cosas de pelear espacios, que no es resignarse con lo menor, sino hacer hitos o hacer punta para ir generando cada vez más cosas. De hecho, hace 20 años
eran muy pocas las pistas que teníamos para decir se puede cambiar el sistema. Gracias a esos hitos, a esos nichos, hoy tenemos múltiples experiencias que dicen, sí, nos podemos ir animando y podemos armar un discurso alternativo válido porque tenemos experiencias que lo demuestran. Entonces, cuanto más experiencias generemos, aunque no sean dominantes, vamos a estar en mejores condiciones. Muchas gracias, Roberto. Quería hacer un breve comentario para los que, digamos, algo que abre una puerta en este sentido, Manu, creo que es la perspectiva que se inicia a partir de la ley de pesticidas en nuestra provincia, que va a dejar un área periurbana, digamos, en nuestra provincia. Les comento a los que no son de La Pampa, hay una ley de pesticidas que va a plantear un escenario de una zona de exclusión, que para hacer aplicaciones haya que contar con algún tipo de habilitación municipal, cosa que dependerá, digamos, le dará más poder a los municipios para tomar decisiones en ese sentido. Y ese espacio periurbano, yo creo que en la medida que esa zona de exclusión empiece a continúe siendo productiva como lo es, va a generar naturalmente una diversificación productiva que puede ser una esperanza para muchos productores de abastecimiento local. Y después la perspectiva que se abre también a partir de la ley de agroecología, que está en tratamiento también en la Cámara de Diputados de nuestra provincia, que es complementaria a la ley de pesticidas, y que yo creo que, digamos, son hitos legales, regulatorios, que van abriendo, dentro del marco, sí, de grandes dificultades que bien describía Manuel, posibilidades y esperanzas. Yo creo que hay mucho que se ha avanzado, y la experiencia del MTE en Pico es digamos, cómo se ha cambiado el escenario, lleva tiempo, y creo que, bueno, esto también, el hecho de que estemos hablando de esto es también porque ocupa un lugar importante en la agenda, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Si no, leo alguna de las del chat. ¿Alguna intervención, comentario? Hola, ¿podré, Mariano? Sí, Carolina, ¿cómo andás? Bien, Caro, ¿cómo estás? ¿cómo va? Carolina Angeleri es una compañera de INTA también. Bueno, ¿cómo están? Buenísimo todo lo que se ha dicho. Por falta de internet en la zona rural nos conectamos tarde, pero por ahí simplemente se dijeron un montón de cosas súper interesantes, y seguro que Roberto, que es sociólogo, puede definirlo mejor, pero recordar que cuando hablamos de agricultura familiar no hablamos solamente de gente que está produciendo huertas. Acá en La Pampa tenemos un montón de agricultores, ganaderos, productores familiares, los viejos chacareros que quedan todavía, donde encaran la producción a través de la familia, digamos, contando con el trabajo de su familia. Eso creo que son también muy importantes y a considerar en estas reglamentaciones, en estos conceptos nuevos, en estos espacios, porque, bueno, hay que pensar en una integralidad de la producción de los alimentos, y también no comemos solo verduras, digamos. Tenemos, sobre todo en La Pampa, que nos gusta más la cría de animales por cultura, porque también es más simple a veces criar animales que lidiar con las inclemencias climáticas. Eso. Y después rescatar lo que había dicho Roberto, el tema de esta gente, de estos neorurales. Yo también un poco pude relevarlos un poquito acá en la zona rural de Anguil. Uno también forma parte de ese nuevo sector que existe, que es importante, y que da también un nuevo recambio en este conjunto social que produce alimentos de distintos tipos en una provincia tan chiquita como la nuestra. Creo que en el conjunto de cosas que queremos impulsar, los que estamos en esto, y a tener en cuenta, también no hay que olvidarse, como dije, de los productores familiares por ahí más tradicionales, más chacareros, y de estos nuevos sujetos que aparecen en los alrededores de las localidades, muchas veces en las áreas de influencia de las grandes ciudades, alrededor de Santa Rosa, y en sus áreas de influencia que se extiende a otras localidades.
alrededor de Pico, bueno, ahí hablaba Manuel, yo no conozco en persona la experiencia, pero sé que se está desarrollando y está buenísimo que así sea. También visualizar que hay nuevos sujetos y viejos sujetos, y sujetos tradicionales que todos hacen a esta agricultura familiar y a esta economía social y de cercanía, que bueno, por suerte con estas discusiones, estos marcos legales y toda esta oportunidad de que nos da la pandemia, creo que pueden ser los sujetos que en una provincia sean importantes a la hora de producir el alimento que necesitamos y de ser destinatarios de todas estas políticas que se están generando. Así que bueno, gracias. Gracias, Caro. Muchas gracias. Bueno, Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Carolina de los productores tradicionales de agricultura familiar pampeana. Me parece que es clave, digamos, ante el modelo de contractualización que se utiliza para el agronegocio de la soja, que haya lo que ha quedado de agricultura familiar, chacarera, mixta, es fundamental y es clave para el sostenimiento del arraigo rural, y son los más aptos para avanzar hacia modelos agroecológicos si ya no lo estaban naturalmente, porque en muchos casos son los productores que estaban muy cerca ya a lo que es la agroecología, ¿no? Ahí tenemos preguntas, comentarios. Vamos a tomar una última pregunta y para respetar los tiempos que hemos establecido con la Fundación del Banco de la Pampa, para no extendernos más de 1 hora y moneditas, vamos a hacer una última pregunta. Voy a tomarla del chat para darle participación a algunas de las personas que han participado del chat. Pero antes de eso quería decirles, bueno, acá hoy, recién en el chat puse cómo ingresar en el foro de la Fundación Banco Pampa. Esto va a estar habilitado a partir de mañana. Es entrar a www.capacitacion.fundacionbancopampa.com.ar, y ahí nos va a pedir un usuario, que es el DNI de cada uno de nosotros que estamos inscriptos, sin puntos, todos los números sin puntos, y la contraseña es Desarrollo 2020, Desarrollo con minúscula 2020. Pueden verlo en el chat, que lo acabo de ingresar. Y además ahora a los que están inscritos les va a llegar un mail explicando esto mismo para que les quede más fácil el ingreso. Bueno, hay muchas preguntas, muchos saludos, muchísimos saludos de diferentes partes del país, y también de nuestra provincia, de La Pampa. Y voy a ir con una que es un poco una mirada pesimista, pero bueno, a ver si la podemos responder, y entre sobre todo Luis, Roberto, nos dice Juan Riachi, dice: no hace más de 2 años participé en una jornada sobre cooperativismo en la localidad de Córdoba, y un expositor dijo que si la FAO y la ONU te nombran es porque estás al borde de desaparecer, y que los avances en las tecnologías y la revolución 4.0 y la próxima revolución 5.0 van a ser el batacazo final. Bueno, no es la mejor pregunta en cuanto al cierre en optimismo, pero sí, evidentemente es una lectura que reconoce lo que venía hablando Luis hoy, de los productores que han ido desapareciendo a lo largo de los últimos 30, 40 años, y bueno, ¿cómo le respondemos con optimismo a eso? Luis o Roberto, el que quiera. A ver, yo digo alguna cosa y dejo para que siga Roberto. Me parece que hay todo un debate, ¿no?, en los estudios sociales agrarios, que va un poco en la misma línea de lo que planteaba el compañero, que se llama las tesis del fin del campesinado, ¿no? Porque al campesinado, por un lado, tanto los teóricos del capitalismo decretaron su muerte y dijeron que el campesinado iba a desaparecer porque los campesinos que eran
eficientes y productivos, iban a tecnificar, a capitalizar, a convertir en farmer, en empresarios, ¿no? Por otro lado, en otro momento histórico, los teóricos del marxismo dijeron que el campesinado también estaba condenado a desaparecer porque iban a terminar migrando a la ciudad para ser la fuerza de trabajo del sistema capitalista y convertirse en obreros y en proletarios. Y sin embargo, a lo largo de 10.000 años de historia que tiene la agricultura, el campesinado como sujeto social, como sujeto histórico, sigue existiendo, ¿no? Entonces, que te nombre la FAO, que te nombre la ONU, uno lo entiendo lo que dice el compañero en el sentido de que siempre todos los procesos de cambio, de transformación social, se dan por oleadas, y eso implica que hay flujos y contraflujos, ¿no? Y que hay tensiones, que hay conflictos, que hay avances y retrocesos, y parte de eso también se da, o sea, eso se da en términos materiales, y también se da por los conceptos y por los espacios simbólicos, ¿no? Y entonces también un día la FAO o cualquier otro organismo, ¿no?, puede borrar con el codo lo que escribe con la mano, o al mismo tiempo que dice una cosa, decir otra, ¿no? Bueno, eso forma parte de todos los procesos de cambio, de transformación, pero esta historia de decir, bueno, el campesinado tiene 10.000 años de historia, distintas escuelas de pensamiento, distintos teóricos, desde distintas posiciones políticas, de izquierda a derecha, han decretado su muerte, y sin embargo pervive, y no solo pervive, sino que esto que hoy llamamos la agricultura familiar, con toda esa diversidad de identidades que bien planteó Carolina, no porque lo diga la Vía Campesina, lo dice la propia FAO, ¿no? A nivel mundial hay 500 millones de productores que se consideran agricultores familiares, campesinos, pescadores artesanales, colonos, chacareros, ¿no? Con toda esa diversidad de identidades, y representan el 98% de los establecimientos productivos a nivel mundial, y producen el 80% de los alimentos que consume la humanidad, ¿no? Entonces, si bien si uno lee, no sé, Clarín Rural, puede pensar que eso no existe, la agricultura familiar. Sin embargo, si rascamos un poquito y miramos más en profundidad, vemos que es un sujeto que sigue existiendo, que tiene un rol central, preponderante en la producción de alimentos, en la reproducción social, ¿no? Y en todo caso lo que pasa es que está invisibilizado, ¿no? Y porque hay tensiones, porque hay contradicciones, porque hay conflictos, y ahí el tema será un poco, y también el primero de los compañeros que preguntó, me parece que iba en ese sentido, el compañero que era del MTE, me parece que ahí la clave pasará por una palabrita que él no dijo, pero que estaba implícita, me parece, y en lo mismo lo que le contestó Roberto, que es el tema de la organización popular, ¿no? La posibilidad de que de revertir, de dar esas disputas, de lograr cambios, ¿no?, en esos procesos de avance y retroceso, de tensión, de conflicto, de flujos y contraflujos, necesariamente requiere que haya organización popular, que haya construcción de poder popular. A partir de eso, esa es la punta de lanza que genera los cambios, ¿no? Esos cambios no se van a dar alegremente porque nos sentemos a esperar a que ocurra, pero si hay organización, y nuestro rol desde como servidores públicos, como agentes del Estado, me parece, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con atender a los últimos de la fila, a los últimos de la cola, y ser facilitadores, ser promotores de sus procesos organizativos. Roberto. Bueno, Gramsci hablaba del pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Y en el sentido de que, bueno, la realidad, a veces si analizamos estas dinámicas, uno puede decir, está muy complicado, como dijo el compañero, esa amenaza
de que nos domine la élite del poder a través de las tecnologías, son todas cosas posibles. El futuro es incierto. Yo digo, yo creo que ni es válido decir ya estamos entregados y nos tienen dominados, ni es válido decir va a ganar la corriente alternativa. Entonces, por otro lado, todas las civilizaciones, todos los modelos han tenido su auge y su declinación, y han emergido otras cosas. O sea, yo no creo que podamos tener una perspectiva determinista ni para un lado ni para el otro. Entonces, si eso es así, lo que tiene más gracia es tratar de pelear y trabajar para un mundo alternativo de donde nos toca estar, y donde nos toca estar, ya sea a nivel de la política general, a nivel del organismo internacional, o a nivel del barrio, o de la función pública que nos toque estar en el municipio, lo que sea, pelearla por generar espacios donde se liberen las fuerzas progresistas, donde afiancemos modelos alternativos de agricultura familiar, de agroecología, de economía social, y así sumar a la correlación de fuerzas, que el futuro va a estar en función de esa correlación de fuerzas. Entonces, no creo que tenga mucho sentido jugar a prever el futuro, sino que hay que luchar para construirlo. Bueno, fantástico. Me parece que es un muy lindo y muy alentador comentario de reflexión final. Nosotros les agradecemos muchísimo desde el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de La Pampa a tantos funcionarios, compañeros, productores que están ahí, gente de INTA que se ha sumado a esta iniciativa. Mariano, yo quería hacer una última pregunta, ya que está Roberto. Porque vos en un momento hablaste del tema de la zona de exclusión, y en algún momento nos cruzamos con Roberto ahí en La Pinta, y hablamos un poco de la experiencia de Mar del Plata. Mar del Plata tuvo en un momento una ordenanza que dictaminó una zona de exclusión, donde había una expectativa, ¿no? Donde esa ordenanza declaraba cierta expectativa, esta expectativa que siempre hacemos, ¿no? Sobre el avance de la agricultura familiar, y en realidad creo que hubo como una situación de doble movimiento, doble tensión. A veces las cosas no son tan lineales como nosotros las pensamos que se pueden comportar. Entonces muchos productores, que eran productores genuinos, que obviamente quizás desde la mirada de uno, necesitaban un tránsito a una mejora tecnológica, ¿no? Más amigable con el ambiente, pero agricultores que eran genuinos se vieron afectados en sus sistemas productivos, y bueno, hay toda una disputa ahí que seguramente Roberto, que es de Mar del Plata, digamos, que lo vivió todo, lo puede contar mejor. Pero digo, esas experiencias en determinadas zonas de exclusión, sería interesante que se pongan en diálogo con la ley, y no solamente con una ley, ¿no? Porque digo, pensar que generar una ley y una zona de exclusión va a resolver todo, me parece que también es un poco simplificar la realidad, y quizás no solamente es generar una zona de exclusión, sino generar una multiplicidad de instrumentos, una multiplicidad de abordajes que permita ir transitando esta compleja realidad, ¿no? Pero bueno, me acordé de eso cuando vos dijiste zona de exclusión y lo veía a Roberto en pantalla, y por eso me animé a intervenir. Gracias, disculpen. Si querés, Mariano, me tomo 2 o 3 minutos para profundizar un poquito eso. Excelente, sí, gracias Pablo por el aporte, y Roberto, ¿sí? Sí, el caso que trae Pablo, es interesante como reflexión. A veces lo mejor es enemigo de lo bueno, un dicho popular, ¿no? Mar del Plata, para ser rápido, yo no me acuerdo en qué año exactamente, pero en un momento las organizaciones ambientalistas logran una medida, que el Consejo Deliberante, de manera un poco irreflexiva, porque
nadie la trabajó mucho, una medida por unanimidad de poner 2.000 metros de... Ay, 2.000 o 1.000 eran. ¿Te acordás, Luis? Ahora hice un vacío, no sé si 1.000 o 2.000, me parece, no, 1.000. 1.000 me parece. 1.000 metros de exclusión de cualquier tipo de aplicación de agroquímico. Ahora bien, casi todo el periurbano hortícola de Mar del Plata caía dentro de eso, con un modelo ya consolidado de producción convencional, es decir, el segundo cinturón hortícola del país. Salió el decreto, pero no pasó nada durante varios años, la organización ambientalista exigiendo o planteando esa necesidad, pero los productores seguían produciendo y el municipio no tenía ninguna capacidad, ninguna voluntad de ejercer el control que se planteaba. Hasta que la presión de la organización ambientalista genera una situación de conflicto. Exigimos, los otros dicen que no puedo, y se arma esto creo que fue el año 2012, por ahí, un momento de alta conflictividad, que el intendente tiene que tomar a cargo, porque había enfrentamiento fuerte. Ahí justo habían nombrado como secretaria de producción una amiga nuestra, Jorgelina Porta, que tuvo, bueno, tocó lidiar con una situación difícil, pero a mi criterio con buen manejo, y buscaron bajarse de esa cuestión maximalista y decir, vamos, tenemos que hacer una mesa de concertación y tenemos que juntar a todos los actores para discutir esto en un proceso. En ese momento hubo una sesión en el Consejo Deliberante, se buscó que una mesa abierta, que todos los participantes participen, pero eso fue acompañado de un tractorazo de donde estaban todo el periurbano concentrado en contra de esta legislación y que de un día para otro también era imposible que pasen así. Bueno, en definitiva, a partir de eso hay una mesa de trabajo donde están los diferentes actores, desde el INTA, Colegio de Ingenieros Agrónomos, organizaciones de productores. Lamentablemente en esa época no había organizaciones más populares de los productores como la UTT o el MTA, entonces eran más bien representantes de los productores tradicionales. Pero todos se sentaron en la mesa y empezaron a negociar una cosa más de transición. Y entonces llegaron a constituir una nueva propuesta acompañada de un programa de desarrollo que suponía un apoyo público del municipio a la transición. Entonces, yo no sé exactamente los límites, ¿no? Pero decir, bueno, los primeros 100 metros, agroecología estricta, no se puede hacer nada y hay que apoyar la agroecología, los otros, otra parte, banda verde, y una regulación y un periodo de tiempo, un proceso donde había y bueno, y había que hacer una inscripción obligatoria de los productores, que era muy importante, porque eso blanqueaba toda una situación de un mercado, una producción muy bien negro, muy bien negro las relaciones laborales, típico de los periurbanos. Este programa también encasillaba todo ese proceso. Y bueno, en el interín que ese programa venía consolidando la propuesta y que inclusive se llega a hacer un nuevo decreto encuadrado con esta normativa un poquito más progresiva, o sea, apuntando a que también se respete y se preserve el ambiente, digamos, pero de una manera más progresiva y con apoyo estatal. Y en el interín, algunas organizaciones ambientalistas que no quisieron sentarse en la mesa de concertación, lograron apelaron a la justicia y lograron una cautelar, que dice la cautelar de que habiendo una medida de 1.000 metros, que es la más progresista en el tema, no se puede volver para atrás de eso. Entonces volvió a tener vigente la de los 1.000 metros. Pero la de los 1.000 metros volvió a tener vigente, pero en la práctica se disolvió toda esa mesa de concertación, se quedó en la nada el programa de desarrollo y sí, ganó la cautelar de los 1.000 metros, pero no se implementó nada en realidad. Y hoy hay sí situaciones conflictivas puntuales, y búsqueda de alternativas para las situaciones más conflictivas, que son las situaciones más conflictivas que se están dando son con los productores extensivos,
con las estancias que están cerca y que fumigan con mosquitos. Ahí se están dando situaciones conflictivas y algunos logros, digamos, de sector ambientalista que bueno, logran, que no sé si los 1000 metros, pero por lo menos, pero a veces con situación muy conflictiva de terminar los tiros también, ¿no? Pero todo lo que es el periurbano hortícola, en realidad no se ha avanzado nada, y están dentro de los 1000 metros en gran parte. Y hay sí algunas experiencias agroecológicas, pero está faltando ahora lo que fue ese programa, a mi criterio, ¿no? No sé si se entiende más o menos el proceso. Sí, sí, está clarísimo. Sí, aparte es una muy buena intervención de Pablo y tuya, porque creo que eso es parte de los desafíos que seguramente vamos a tener también que afrontar. Es muy importante a mi criterio, si se avanza en una legislación, tratar de sentar a todos los actores en la mesa. No quiere decir que a todos hay que hacerle caso, porque hay veces que no todos se van a poner de acuerdo, pero al menos, no sé, a mí se me ocurre, pero esto es una idea que no está muy reflexionada, ¿no? Pero el Consejo Deliberante, que tiene que tomar decisiones de normativas, de límites, que pueda escuchar todas las voces y que actúe con el criterio de máxima racionalidad y seguramente de una manera progresiva también, ¿no es cierto?, para ir avanzando en este sentido. Y también darle las opciones, o sea, no puede ser que el criterio sea no puedo producir. No, sí, podés producir, tenés que producir de otra manera, y entonces hay que darle el apoyo, la capacidad de que se organicen en grupo, en fin. Perfecto. Bueno, ahora sí vamos a dar cierre porque tenemos pactado con la Fundación Banco Pampa un tiempo. Nuevamente les agradezco, realmente un placer, Luis, Roberto, haberlos escuchado y una alegría ver a todos los participantes cómo han venido siguiendo la charla y las participaciones. Bueno, fueron muchas, tenemos más preguntas en el chat, pero yo los convoco al foro, a seguir la discusión por ahí a los que quieran participar. Roberto, Luis, nosotros tratamos sabemos que ustedes están con muchísimas tareas de gestión muy importantes en el INTA, así que si surge alguna inquietud que lo necesitemos, también podemos en algún momento consultarlos. Y bueno, muchas gracias a todos, un placer para nosotros haber otra vez llevado adelante un encuentro en este conversatorio, y los convocamos a los que siguen. La semana que viene va a estar Pastore hablando de economía social, y después tendremos más encuentros. Va a estar Diego Ramilo dentro de 15 días, así que vamos a seguir hablando y discutiendo sobre estos temas, en algunos casos también con alguna contraparte local de nuestra provincia que aporte lo suyo, pero bueno, además también felicito a los que participaron, porque es muy bueno el intercambio, y bueno, son gente que respeto y quiero mucho. Así que un abrazo a todos, y doy cierre a la reunión. Muchas gracias por estar ahí. Bueno, muchas gracias a Roberto, a Luis, dos grandes del INTA, son dos grandes realmente. Muy buena la reunión. Muchas gracias, un gusto haber compartido, y a disposición para lo que quieran intercambiar, Mariano, no hay ningún problema, un gusto. Estamos por teléfono. Un abrazo a todos. Chao Luis, chao. Adiós. Chao. Gracias, un abrazo.